el Señor. Hace muchos años se cantaba en las iglesias un canto cuya letra decía: yo soy sal de mi tierra, sal para dar sabor, y a mi tierra querida sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Sí, preciosas palabras de este canto que nos hablan de cuál es la misión de los creyentes en este mundo. Y nos preguntamos, ¿estoy yo realmente dando sabor a la vida de otras personas? ¿O yo mismo necesito que otros vengan a mí y me den razones para encontrarle sabor a mi propia vida? Son preguntas que todos debemos de hacernos, porque precisamente esa es una de las misiones que Dios ha encomendado a nosotros sus hijos, la de darle sabor a la vida de aquellos que aún no le han conocido, y esto por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar entonces en el tema sal espiritual para dar sabor a la vida. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ahí tenemos las siguientes palabras: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a considerar este impresionante pasaje, estas impresionantes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar entonces esa misión tan especial que nos ha sido entregada. Y para poder entender la misión de la iglesia en el mundo, el Señor Jesús nos ayudó a entender esto a través de esta comparación que Él hizo. Así que veamos esta comparación de nuestra misión en el mundo con las propiedades que la sal tiene. Muy temprano en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en la región de Galilea, Él quiso ayudar a sus discípulos a entender cuál era el contenido o la naturaleza de esa misión que ellos debían cumplir en el mundo, ellos como sus seguidores. Así que vamos a considerar esta misión de la iglesia a la luz de un análisis de las propiedades de este elemento, de este mineral natural que es de tanta bendición a la raza humana. Vamos a considerar tres de las funciones principales de este mineral que nos permitirán entonces entender qué es lo que debemos de hacer como creyentes en este mundo que vive sin esperanzas. Una de las funciones de la sal es la de preservar los alimentos de su descomposición. Sí, esta es una de las tareas principales de este mineral: retrasar ese proceso de descomposición de las carnes, de los alimentos, a fin de que no se echen a perder. Así que la sal es un preservativo que impide que estos alimentos se descompongan rápidamente. Y es por eso que en zonas rurales, donde aún todavía no tienen los refrigeradores modernos, ellos siguen utilizando la sal para preservar sus carnes. De la misma manera, hermanos, que la sal preserva de la corrupción a los alimentos, de la misma manera, nosotros los cristianos hemos sido llamados para preservar a este mundo de una corrupción acelerada en la que se encuentra. Sí, el mundo en sí mismo
sufre una descomposición terrible que avanza y que está echando a perder las vidas de muchos. Y es por eso que nuestra misión es la de intervenir para detener ese proceso de destrucción, de deterioro, de decadencia de la raza humana. Así que debemos estar conscientes que esa es nuestra labor. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de no ser parte del proceso mismo de descomposición. Por ello, tenemos que rogar al Señor que nos libre de contaminar al mundo usando palabras, expresiones corruptas que aumenten la corrupción que ya hay en el mundo. Que el Señor entonces nos libre de contribuir a la decadencia del mundo y que nos ayude a contribuir a detener la corrupción extrema que padece la humanidad entera. Otra de las funciones importantes de la sal es una función medicinal. De todos es conocido que la sal tiene propiedades curativas que son usadas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Sí, mediante el uso de la sal se puede detener el avance de algunas enfermedades y se puede erradicar enfermedades, padecimientos que castigan a las personas. Así que hay aflicciones en el cuerpo que con tan solo algunas porciones de sal van a desaparecer del cuerpo y lo van a dejar libre de ese azote, de esa enfermedad. De la misma manera, hermanos, el pueblo de Dios está llamado a liberar a este mundo de angustias por causa de esas enfermedades espirituales, por causa de esas bacterias o virus espirituales que están enfermando a las personas y que les están haciendo sufrir. Sí, el pecado es una enfermedad terrible. Y la manera para tratar esta enfermedad llamada pecado es a través de la sal del Evangelio. Es a través de el testimonio de los creyentes viviendo a la luz de la palabra de Dios. Así que tenemos esa misión, una misión curativa, para aliviar al afligido, para llevar tranquilidad al que está desesperado por esas enfermedades espirituales que no les dejan descansar ni de día ni de noche. Una tercera propiedad importantísima de la sal es la de dar sabor a los alimentos. Sí, los alimentos que consumimos necesitan de este mineral para adquirir ese sabor apropiado que hará esos alimentos consumibles. Porque sin la sal muchos alimentos serían incomestibles, nos harían vomitar, no los querríamos en nuestra boca, porque no tienen el sabor apropiado. Así que es el sabor que da la sal la que hace que sea comible lo incomible. De la misma manera, amados hermanos, nosotros los creyentes estamos llamados a dar sabor a la vida de las personas. Muchas personas llevan una vida simple, sin razón de ser, no le encuentran sentido y propósito a la vida. Ellos necesitan esa sal que sazone sus vidas y la puedan disfrutar y la puedan saborear. ¿Y cómo vamos a cumplir esa labor de dar sabor a las vidas de los no creyentes? Hablándoles de Cristo, mostrándoles nuestro ejemplo, explicándoles cómo soportar las tribulaciones, los problemas. Así que es mediante la predicación de la palabra, mediante la evangelización, que vamos a agregar ese mineral espiritual, esa sal espiritual a la vida de esas personas que se sienten que la vida no vale para ellos. Así que tenemos que
cuidar de las palabras que salgan de nuestra boca, para que bendigan, para que lleven consuelo, para que lleven esperanza. Por eso el apóstol Pablo decía, sean las palabras de vuestra boca sazonadas con sal. Sí, palabras que bendigan. Hermanos, estamos llamados entonces a llevar gozo a aquellos que están desconsolados a través de la palabra, a producir valor en las vidas de aquellos que están dominados por el miedo. Estamos llamados a producir paz en la vida de aquellos que están angustiados y desesperados. Y estamos llamados a llevar santidad en la vida de aquellos cuyas vidas se están corrompiendo. Así que tenemos que dar sabor a la vida de otros. Pero para poder dar sabor a la vida de otros, nosotros mismos tenemos que haberle encontrado sabor a la palabra misma de Dios. Y que podamos disfrutar nuestra vida a la luz de esa palabra. Porque ¿cómo podríamos dar lo que no tenemos? Así que estamos llamados a bendecir a otros, ayudándoles a encontrar el propósito de sus vidas. Pero tenemos que rogar a Dios por esos creyentes, que llamándose hijos de Dios, sus vidas son insípidas, son simples, no tienen brillo en ellos, lucen apagados, porque no han encontrado el sabor en la palabra de Dios. Así que, lamentablemente, estamos viviendo en días en que hay mucho creyente insípido. ¿Sabía usted que esa es nuestra realidad? Sí. Muchos creyentes simples, que ellos mismos no están contentos y por eso no pueden transmitir alegría a las vidas de otros. Ellos mismos no pueden sonreír y por tanto no pueden producir una sonrisa en la vida de otros que tampoco la tienen. Pidamos al Señor que libre nuestras iglesias de esos creyentes insípidos, que no bendicen para nada y que más bien sirven de tropiezo para otras personas. Pero qué agradables son esas iglesias donde tenemos muchos de esos hermanos gozosos, felices, sonrientes, que le encuentran sabor a cada detalle de la vida, que le encuentran significado a todo lo que acontece en sus vidas y que no pierden la alegría a pesar de los problemas, a pesar de las tensiones, a pesar de los retos de la vida, a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, a pesar del desempleo. Sí, hay quienes pueden sonreír a pesar de todas estas cosas, porque están conectados con la fuente de poder, la fuente del sabor, que es nuestro Dios. Así que queremos tener en las iglesias creyentes que rebosen de paz, de amor, de alegría, porque ellos bendicen en gran manera. Pidamos al Señor que nos dé más de esos creyentes en nuestras iglesias. Habiendo considerado estas tres propiedades importantes de la sal, propiedades que nos ayudan a entender nuestra misión en este mundo, vamos a considerar en segundo lugar el hecho de que la sal misma corre el peligro, corre el riesgo de perder su sabor, de perder sus propiedades curativas, de perder sus propiedades preservativas. ¿Y por qué le puede acontecer esto a este mineral llamado la sal? Una de las razones que lo explica es que cuando la sal se mezcla con otros minerales, estos minerales neutralizan los elementos químicos de la sal y la hacen perder sus virtudes. Un ejemplo de esto es lo que acontece con la sal que en Israel extraían de las rocas o del Mar Muerto. Esta sal venía mezclada con muchos otros minerales que la hacían perder su sabor. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que la sal es buena, pero si ella se vuelve insípida,
¿con qué será salada? Sí. Así que la sal corre este riesgo de perder esas propiedades maravillosas que tiene. De la misma manera nos acontece a nosotros los hijos de Dios. A pesar de que Jesús nos llamó a ser la sal de este mundo, corremos ese peligro de perder la sal, el sabor que teníamos en un comienzo. Perder el primer amor que teníamos en un comienzo. Perder ese entusiasmo que tuvimos cuando venimos a los pies de Cristo y que mantuvimos por algunos años. Así que tenemos que tener cuidado de no dejar perder esas virtudes, la paz, la misericordia, la compasión, el trabajo esforzado, la perseverancia, la fidelidad. Porque si eso hacemos, entonces no vamos a servir de nada. Así que el Señor Jesucristo dijo que esta sal, que perdía su sabor, no servía más, perdía su valor. ¿Y cuál es la consecuencia o el resultado que se produce cuando la sal pierde su sabor? Veamos entonces en tercer lugar la terrible consecuencia de haber perdido lo que se tenía, de haber perdido esas virtudes tan maravillosas que no se debieron haber perdido por ningún momento. En el pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo dijo que cuando la sal perdió su sabor, se volvió insípida, esa sal se convirtió en una sal inútil y por tanto era echada, era tirada y era pisoteada. Sí, terribles consecuencias para un mineral tan precioso. Y todo ello por haber perdido su razón de ser. De la misma manera, amados hermanos, nosotros los creyentes que venimos a Jesús y nos encontramos con Él y nos regocijamos con Él y vivimos en esa intimidad con Él por un tiempo, corremos el peligro de empezar a perder ese tesoro, esa comunión íntima con Dios, esa santidad que empezamos a gozar al acercarnos íntimamente a Él. Y empezamos a decaer, empezamos a perder el brillo. Y entonces el gozo empieza a convertirse en tristeza. Y la armonía en que vivíamos empieza a convertirse en desesperación. Y el valor se empieza a convertir en miedo, en terror. Y la confianza en duda. Y la perseverancia se vuelve en inconstancia. Y empezamos entonces a perder esos tesoros espirituales que habíamos recibido cuando venimos a Cristo. ¿Y qué hará el Señor con nosotros cuando hemos perdido esas virtudes? Cuando hemos dejado de cumplir nuestra misión en este mundo. Cuando hemos dejado de cumplir nuestras funciones para la raza humana pecadora. Entonces ya no somos útiles en el reino de Dios. Entonces ya no estamos siendo útiles en la expansión del reino de nuestro Señor. Y es por eso que corremos el riesgo de ser echados, de ser quitados, de ser removidos, de perder privilegios en las iglesias. Pero lo más terrible sería perder los privilegios celestiales. La Biblia nos advierte que muchos van a perder las recompensas, las coronas que pudieron haber recibido si hubiesen mantenido esas virtudes, esas cualidades preciosas. Sí, muchos construyeron con oro, con piedras preciosas, con plata, por un tiempo. Pero después abandonaron el camino y a sus obras se convirtieron de hojarasca, de madera, de heno. Y por tanto, esa construcción se va a quemar el día del Señor. De manera que hay consecuencias. Y eso es algo terrible, es lamentable que habiendo sido llamados a ser sal para este mundo, nosotros mismos no tengamos sabor más por la vida.
Que Dios nos ayude a retener nuestras propiedades, porque si no, lo vamos a lamentar y vamos a dejar de bendecir a otros. Hermanos, nuestro mundo se está volviendo en un lugar donde la putrefacción moral se está volviendo cada vez más insoportable. Cada día nuestra sociedad se descompone más y más por la proliferación de la violencia, de la inmoralidad, del crimen, de la brujería, del satanismo. Y si el Señor no viene pronto, la próxima generación va a tener que vivir en una sociedad totalmente descompuesta, totalmente corrupta, donde el hedor va a subir enormemente. Así que es por ello que hoy más que nunca se necesita esa labor de ser sal espiritual de este mundo para detener ese mal olor de la putrefacción de nuestra sociedad que está aumentando. Hermanos, esos niveles de corrupción son alarmantes. Hemos visto cómo las escuelas se llenaban de violencia hace algunos meses, con masacres, con asesinatos múltiples. Hoy podemos ver la inmoralidad desarrollándose libremente, el robo descarado a plena luz del día y los abusos de los empleadores sobre los empleados que operan impunemente y las leyes no son capaces de detenerlos. Así que estemos conscientes de que se nos ha asignado una maravillosa labor en este mundo, pero lamentablemente no la estamos cumpliendo muy bien. Y muchos creyentes ni siquiera la están cumpliendo en ninguna medida. Así que necesitamos volver a nuestra razón de ser. Necesitamos otra vez comprender para qué hemos sido llamados a este mundo. Porque si no, en lugar de bendecir a la humanidad, más bien vamos a maldecirles con nuestro mal ejemplo y dándoles a entender que el Evangelio no tiene. Que el Señor nos ayude entonces a ser diferentes, a marcar la diferencia, que nos conceda bendecir las vidas de muchos. Hermanos, que de nuestros labios solamente salgan palabras de gozo, de esperanza. Que el Señor nos libre de ser creyentes llenos de conocimiento. Podemos ser una biblioteca andando, pero nuestros hechos no se corresponden con el conocimiento o con las palabras que salen de nuestra boca. Que el Señor nos conceda hacer algo que marque la diferencia en la vida de otro. Entonces, ayudémosles a ellos a dejar de ser insípidos para llegar a ser agradables. Que el Señor nos conceda no sujetarnos a las modas de los impíos, sino mostrarles a ellos esas formas de vestir que sean morales, que sean dignas. Nos ayude entonces a ser diferentes de lo que ellos son. Que no seamos así como ellos son, porque entonces, ¿dónde está nuestra misión? Si no lo sabías, entonces, mi hermano, tu misión en este mundo es ir adelante, mostrando el camino, no siguiendo el camino torcido de otros, sino mostrando el camino recto por el cual se les invita a ellos a venir. Que con nuestro ministerio, con nuestra misión cumplida, ayudemos a bajar los índices de violencia, ayudemos a reducir el número de divorcios, ayudemos a reducir el porcentaje de homicidios y de suicidios que están aumentando cada día. Que con nuestras labores podamos detener toda clase de males que están desarrollándose sin ninguna restricción. Que Dios nos ayude a llevar consuelo a los desconsolados. Luchemos contra el mal, siendo esa sal espiritual que detiene las fuerzas del mal. Seamos la sal que se necesita espiritualmente
en las escuelas, en las universidades, en el barrio donde vivimos, en el centro de trabajo, en los centros comunitarios que visitamos, donde quiera que vayamos, seamos sal que bendiga a la gente. Seamos entonces diferentes de lo que ellos son. Pidamos a Dios que nos ayude a no dejar de cumplir esta misión tan bella y tan importante. Estemos conscientes también que es fácil perder el sabor de la vida, pero no por ello estamos disculpados para caer en ese error. Estemos conscientes que es fácil volverse simples, insípidos, sin alegría, pero debemos de esforzarnos por mantener lo que somos, personas alegres en Cristo Jesús. Entendamos que es fácil volverse mundano, pero no es imposible ser cada vez más espiritual. La elección es tuya. Hacer lo que es fácil o hacer lo que es difícil, que es lo mejor. Así que sí, es fácil para ti quedarte en casa y no ir a la iglesia. Es difícil ir a la iglesia a pesar de la amenaza del coronavirus. Pero la decisión es tuya. El poder Dios te lo ha dado a través del Espíritu Santo. Así es que elige lo mejor. Así que no dejemos de testificar de Cristo. Porque con ese testimonio, con ese evangelismo, vamos a salar las vidas de otros. Para que esa vida no se descomponga. Para que esa vida no se enferme. Y para que esa vida tenga sabor. Así que no dejemos de ser lo que decimos que somos con nuestras palabras. Seamos lo que nuestras palabras dicen que somos. Porque nuestro hablar es muy bello, pero nuestro actuar puede ser muy diferente. Pero podemos crear armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Así que no abandonemos la razón de ser nuestra en este mundo. Sigamos haciendo la diferencia. Sigamos siendo agentes de cambio en el mundo. No sigamos costumbres, impongamos costumbres. No cantemos lo que el mundo canta. Enseñémosles a ellos canciones espirituales. No imitemos sus ritmos. Enseñémosle a ellos un ritmo espiritual que les bendiga. No sigamos sus prioridades. Enseñémosles a ellos cuáles son nuestras prioridades. No nos esforcemos por lo que ellos se esfuerzan. Mostrémosle a ellos aquello por lo cual ellos deben de esforzarse, que tiene más valor. No soñemos como el mundo sueña. Digámosle al mundo cuáles son las cosas con las cuales ellos deben de soñar, que les van a durar por la eternidad. Así que no dejemos de ser lo que nosotros somos para ser como ellos son. No. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. No seamos como aquellos creyentes que dicen que son sal, pero que son insípidos. Así que hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. ¿De qué nos sirve una iglesia llena de cristianos sin sal? Son iglesias que ya dejaron de ser de bendición al mundo desde hace mucho tiempo, porque el mundo se metió dentro de la iglesia. ¿De qué nos sirven esos creyentes que no evangelizan, que no testifican, que no sirven, que se les pide ayuda y no la dan, que no cantan, que no trabajan para el Señor? No sirven para nada, sino para ser desechados. ¿De qué nos sirven esos creyentes que les da miedo decir que son cristianos? Son cristianos cobardes. ¿De qué sirven? No sirven para nada. ¿De qué nos sirven esos cristianos que no están transformando el mundo para bien, sino que lo están transformando para mal, aumentando sus maldades? Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿he entendido la misión que Dios me ha dado en este mundo? ¿Sé cuál es mi misión realmente? ¿Cuál es mi contribución en este mundo? ¿Le estoy dando sabor a la vida de otros? ¿O pienso seguir siendo insípido por muchos más años?
No. No podemos caer en ese negativismo, en ese conformismo, en esa mentalidad mundanal, a pesar de ser cristianos. Que el Señor nos conceda entonces retomar nuestro papel, retomar nuestra misión, cumplir nuestras funciones y ser, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ser sal de este mundo. Sí, recuerda, tenemos que detener la putrefacción que se está aumentando a nuestro alrededor. Tenemos que sanar las enfermedades espirituales. Y también tenemos que darle sabor a la vida de otros. Llevemos alegría a ellos con un mensaje de esperanza, con este maravilloso evangelio, que no hay nada mejor como él, porque ahí tenemos grandes promesas de vida eterna y de gozo perpetuo. Así que tenemos de Dios esas bodegas de sal en abundancia